Hablamos de servicios públicos, desde luego absolutamente fundamentales para la ciudadanía, desde luego en muchas áreas, ¿no? En la administración pública, en la sanidad, en la seguridad, en la educación. Claro, nos acercamos a la realidad de la situación de los empleados públicos y lo hacemos en compañía de Fernando Millán. Fernando es responsable de acción sindical de UGT Serveis Públics en el País Valencià. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Buenos días, gracias. Un placer. Y además que cumpliendo el primer año, ¿no?, en la ejecutiva, en la nueva ejecutiva en la que tú estás, ahí en UGT Serveis Públics del País Valencià, un año de andadura. Claro, en un año ya se puede hacer balance. Bueno, ya los 100 días de gracia ya los habéis tenido, tenéis el año, y que mirando para atrás, ¿cómo lo ves? ¿Qué balance muy haces? Intenso. Para mí, yo provengo de una sección sindical, la del Ayuntamiento de Valencia, entonces el mundo de una sección sindical al mundo de la ejecutiva es totalmente diferente, entonces muy intenso. La situación, por un lado la pandemia, que podemos seguir peleando con ella, y porque no bajan los casos, pero los servicios públicos se han demostrado que durante la pandemia han sido de calidad, han sido necesarios, han sido imprescindibles, y eso todo conllevado con el esfuerzo de los compañeros y compañeras que han trabajado allí de forma intensa y que han dado todo su saber para que las cosas funcionaran. Por otro lado, pues el tema de la ley de los interinos, impuesta por por el Parlamento español, ha sido impuesta por ellos. Luego, por otro lado, tenemos nuestro tema interno, que es las elecciones sindicales. Para nosotros las elecciones sindicales, que son continuas, que son todos los días, hay algún proceso, nos crea una tensión, nos crea un desasosiego impresionante. Y a lo último que nos faltaba para rematar a los funcionarios públicos, como a toda la sociedad, esta guerra de Ucrania, que nos está desestabilizando económicamente y que nos está llevando a tener grandes problemas. La subida de los precios, desde luego, y estamos todos los sectores diciendo, bueno, vale, ¿y cuánto van a subir los salarios? También, desde luego, para la función pública. Ahora desarrollas un poco más la ley del interinaje, ¿no? Desde luego habéis tenido un año muy intenso y, en efecto, en este tránsito intentando dejar atrás la pandemia, llevando con cierta normalidad, pero vaya, desde luego, qué tiempos que os están tocando lidiar. Bueno, tenéis todavía, desde luego, 3 años por delante de intenso trabajo. ¿Te parece, Fernando, la sensación de que el sindicalismo, el movimiento sindical de clase, hay voces, medios, editoriales que tratan de desacreditarlo? Y de alguna manera, ¿cuál te parece que es el reto principal que tenéis los sindicatos por delante? A ver, los sindicatos siempre estamos en contra de un tipo de sector de la política, un cierto sector de la sociedad, porque molestamos. Si nosotros molestamos a ciertas personas porque decimos las cosas en la cara, somos los primeros defensores del estado de bienestar, defendemos la atención social, nosotros estamos siempre defendiendo a todo el trabajador y a todas las trabajadoras de esta comunidad, de este país. Entonces, para nosotros, el que hayan voces que nos digan que no servimos, que somos unos mal trabajadores, que somos... Lo único que nos hace es fortalecernos, nos hace ser más fuertes, y nosotros consideramos que los servicios públicos y el sindicalismo de clase son imprescindibles. Se ha demostrado en la pandemia que el esfuerzo, como decía, de los trabajadores ha llevado a esta conclusión, y muy claro, nosotros tenemos un pasado, UGT 140 años de pasado, un presente que lo estamos demostrando en el día a día, y sobre todo un futuro muy importante para defender el estado de bienestar de este país, de nuestra nación. Yo creo que para los y las sindicalistas, precisamente, que os tilden de molestos, de alguna manera yo pienso que hasta incluso es un halago, decir, sí, para eso estamos, desde tu punto de vista. Yo lo que hago es defender a trabajadores y trabajadoras. Oye, cuéntanos, recientemente, 23 de junio, Día Internacional de las Administraciones Públicas. Desde luego, el funcionariado de los trabajadores y trabajadoras públicas tenéis mucho que decir. El lema, mayor salario y mejores condiciones de trabajo.
Claro, alguien diría, claro, a ver, es lo que queremos, son las reivindicaciones, digamos, no sé, clásicas. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo están ahora empleados y empleadas del sector público de la Administración? Siempre es una reclamación clásica en el concepto. Por clásica no digo mala, al contrario. ¿No? Es que es necesaria, porque para poder dar a la ciudadanía un servicio de calidad necesitamos que los servicios públicos estén bien preparados, estén bien dotados y estén con una sensación de un salario justo y digno. Mira, un ejemplo muy claro que tenemos en estos momentos es que hay un problema importante de falta de personal dentro de las administraciones, de todas las administraciones. Pero estamos viendo en algunos casos concretos de esta actualidad cómo faltan conductores del SAMU, con lo que eso perjudica a la ciudadanía, que tiene un problema. O tenemos los casos de los incendios. Si no fueran por los bomberos forestales, no podríamos tener lo que teníamos que tener, que es primero prevención, no luego curar. Cuando vienen los incendios, pues si potenciáramos más a este personal, habría antes una mejor prevención y luego no tendríamos estos problemas. Por lo tanto, salarios dignos y servicio de calidad es imprescindible de todo el punto de vista. Yo creo que hay la sensación de que cuando transmites empleado público, alguien puede pensar que pues, el empleado con manguitos detrás de una ventanilla. ¿Cuántos empleados públicos de trabajos bien diversos que prestan un servicio imprescindible, como muy bien está diciendo Fernando, a toda nuestra sociedad? ¿Qué haríamos, no, sin ellos y ellas? Bueno, más cosas. A ver, ¿cómo estáis con el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, vimos que se anunciaron medidas, digamos, pongo comillas, digamos, más hacia la izquierda, o celebradas, digamos, desde sectores más a la izquierda. ¿Cómo estamos? Es decir, ¿veis un clima razonable para que os sentéis a negociar? En el caso de que no, ¿estáis planteando movilizaciones, Fernando? Sí, además, dentro de las movilizaciones que se están planteando para después de verano, si el acuerdo o las negociaciones no se llegan a buen puerto, será para defender los salarios. Como te decía anteriormente, los salarios son muy importantes para nuestros trabajadores y para el empleado público para dar ese servicio de calidad. Si tú no tienes esa movilización de la gente, no vas a poder luego pelear por tener unos mejores salarios, por tener unas mejores instrucciones, por tener unas mejores condiciones. Entonces, se está pendiente, se ha solicitado en Madrid la mesa de negociación y en base a esa mesa de negociación, pues vamos a pedir temas de jubilación, temas de salarios, temas de calidad en el trabajo, temas de formación, todo lo que nos conlleva una verdadera influencia en lo que es luego la vida del trabajador y de la trabajadora. Subidas equiparables al IPC también, porque desde luego, como tenemos un IPC tan desbocado, estamos perdiendo todos los trabajadores y también los trabajadores y trabajadoras públicas poder adquisitivo, desde luego. Bueno, parece que el momento del diálogo social atraviesa un buen momento, o eso es lo que queremos pensar. Vamos a ver si obras son amores, ¿no?, que dice el refrán. Cuéntanos, Fernando, temas de jubilación anticipada, esa jubilación anticipada parcial, para algunos trabajadores y trabajadoras que tienen a lo mejor especial desgaste para determinados colectivos. ¿Cómo es la propuesta? ¿En qué consiste? Vale, mira, a ver, son dos partes. Por un lado tenemos la jubilación parcial. La jubilación parcial es que un trabajador que ha llegado a un número de años cotizados y con más de edad, de 60 años, puede ir reduciendo sus días de trabajo y esos puestos de trabajo van a parar a gente joven que va a poder entrar en la administración. Eso nos ayuda en la administración a rejuvenecerla. En estos momentos en la Comunidad Valenciana la plantilla del personal funcionario de todas las administraciones supera la media los 50 años. Es una población muy envejecida para poder dar jubilaciones en tropel en los próximos años. Entonces habrá que preparar ese relevo generacional, ¿no? Entonces ahí vas a poder dar a la sociedad, a la gente joven, le vas a poder una vía de entrada, ¿vale? Y entonces ahí está la parcial. Y por otro lado tenemos la jubilación anticipada, que ya viene recogida en algunos colectivos, como policía y bomberos, con el tema de
unos coeficientes reductores. ¿Qué significa esto? Que yo durante toda mi vida laboral voy sobrecotizando, pago más al Estado de lo que me correspondería para adelantar lo que tenía que pagar en el periodo que me voy a jubilar. Y además estos coeficientes reductores lo estamos pidiendo porque es imprescindible para colectivos para todos. En todos los colectivos hay alguna parte que lo necesitan, pero en sanidad y en educación. No puede ser que los camilleros estén con 65 años teniendo que arrastrar las camillas y... Bueno, Hablabas al principio también, Fernando, del asunto de la interinidad. La temporalidad, ¿cómo es de problema en las administraciones? Porque también, desde luego, lo que hablaba, si el servicio no es de calidad, los ciudadanos y ciudadanos lo percibimos. Mira, el problema en la Comunidad Valenciana del interinaje es un problema bastante grave. El problema es que más de un tercio de las plantillas de la Comunidad Valenciana están ocupadas por personas con su trabajo de forma temporal. ¿Qué porcentaje has dicho, Fernando? Más de un tercio del personal. Pero luego, ¿quieres algún caso? Ese porcentaje, en fin, no es sostenible, no es razonable. Si hacen eso, falta estos empleados, oigan, pues por eso genérese el puesto de trabajo, ¿no? La sentencia europea y al Estado español le recuerdan... Bueno, puesto de trabajo, genérese la plaza, bueno, puesto de trabajo desde luego se está haciendo, ¿no? Que la sentencia europea le recuerda al Estado español que no puede tener más de un 8% de plazas en esta situación de temporalidad. Pues hasta el 33, caray, pues, ¿no? Estos son los procesos que se tienen que poner en marcha de aquí y que tienen que estar finalizados a 31 de diciembre del 2024. Pero que nos encontramos con la ley que ha hecho el Parlamento español, que dicen, sí, damos pie a la negociación colectiva, pero no es cierto, porque la negociación colectiva con las bases, la ley dice que las administraciones solo tienen obligación de sentarse a negociar, no tienen obligación de que sea aprobada por la parte de los trabajadores, con lo que al final estamos en manos de la voluntad política. Hay políticos y políticas que tienen mucha voluntad de solucionar el problema y se está viendo en alguna de las fases que se aprueban, y otros que dicen que tienen voluntad, que lo habían prometido, pero que se escudan en la parte técnica para decir es que esto no es legal o es que esto. Y eso es un problema porque esta gente, hay un montón de gente que tiene más de 20 años y que en estos momentos, cuando se inicia el proceso de estabilización, cuando se aprueben las bases, en algunos de los casos, van a demostrar que estas personas no van a tener ninguna opción de poder estabilizar su puesto, es decir, no van a tener ninguna posibilidad de ganar su plaza de trabajo. Van a saber el día que se aprueben las bases si están suspendidas o no están suspendidas estas personas. Después de un montón de años trabajando precisamente en ese puesto, aportando expertise, como es el caso del Ayuntamiento de Valencia, además que como vienes de ahí tú conoces bien. O sea, así brevemente, porque nos queda poco tiempo, ¿cómo está la situación en el Ayuntamiento? En el Ayuntamiento de Valencia, yo espero, por mi experiencia en los 20 años, y yo soy siempre persona optimista, que se llegue a un buen acuerdo y que todo al final se calme. Pero es que la primera propuesta que nos hizo la corporación, trabajadores del Ayuntamiento de Valencia se iban a la calle sin poder hacer nada con personas de otra administración que tuvieran más de 15 años. Una persona en otra administración con 15 años se presentaba a la plaza que está ocupando interina esa administración, se presentaba a la plaza del Ayuntamiento y tiraba gente del Ayuntamiento, sin poder hacer nada para defenderse. Y nosotros planteamos una propuesta en enero de este año, planteamos una propuesta de la corporación que la tiene encima de la mesa y que aún no nos ha dicho que es ilegal de lo nuestro, porque si nosotros nos demuestran que hay algo que es ilegal, que no se ajusta a la legislación, pues lo solucionaremos, lo modificaremos. Pero yo creo que al final llegaremos a un buen entente y que irá lo que quiere la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Que nos dejes con esa sonrisa y con el optimismo de que al final se pueda llegar a algún acuerdo. Es el responsable de acción sindical de UGT Serveis Públics en el País Valencià. Fernando Millán, gracias. A ti, como siempre. 3 años que tenéis por delante de faena y buen verano para todos. Gracias, buen verano también para vosotros y sí, mucha faena nos queda. Muchas gracias.